¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a este espacio en el que hablamos de salud mental. Tenemos con nosotros a Seila Llorente. ¿Qué tal, Seila? Hola, buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema por el que todo el mundo vamos a pasar en algún momento de nuestra vida, que es el duelo. ¿Cómo podríamos definir el duelo? El duelo es el periodo en el que nos enfrentamos a una pérdida. Y aquí me gustaría incidir en que duelo generalmente se entiende por la pérdida por fallecimiento, ¿no? Pero pérdida puede ser de cualquier aspecto, la pérdida de un trabajo, una ruptura de pareja, la pérdida de una situación vital, como por ejemplo la jubilación, ¿no? Duelo podemos pasar en diferentes etapas de nuestra vida con mayor o menor intensidad. Sí que es verdad que la pérdida por fallecimiento es la que se vive generalmente de manera más dolorosa. Pero es posible que estés viviendo otro tipo de situaciones, tengas otro tipo de síntomas, ¿no? Que más adelante hablaremos de todo esto, y como no ha fallecido nadie, piensas que no estás pasando un duelo, y es así, ¿no? Fíjate qué interesante. Y muchas veces está negado socialmente, ¿no? Bueno, pues imagínate una persona que ha roto con su pareja y ella misma ha sido la que ha dado ese paso. Socialmente no se entiende que está pasando un duelo, dado que es una situación que esa persona ha llevado a cabo. Pero sin embargo el periodo es el mismo, el dolor es el mismo y hay que recolocar todo en su sitio. Vamos a ir entrando poquito a poco, si te parece, en materia y desgranando lo que es el duelo para poder entenderlo. ¿Qué tipos de duelos hay? Vale, duelos podríamos encontrar... Bueno, para empezar, duelo no hay una etapa que, digamos, en un año tiene que estar superado. De acuerdo. No hay una forma buena, por así decirlo, de pasar un duelo, sino que cada uno lo elabora como buenamente puede, con sus recursos, con sus situaciones, ¿no? Entonces, un duelo normal seguiría más o menos unos pasos, que de eso hablaremos después. No hay una forma lineal, porque no somos así de ordenaditos las personas. Luego habría duelos que se complican por determinadas situaciones. Un duelo inhibido socialmente, un duelo que no se acepta a nivel social, un duelo que tú no aceptas como tal, un duelo prolongado. Esos serían ya ejemplos de duelos complicados. ¿Puede ser que una persona no pase nunca por un duelo? A mi forma de ver, no. Si te has involucrado en una relación significativa con una persona, ya sea porque fallece o porque se corta la relación, de alguna manera tiene que haber un proceso de duelo. Ya con mayor o menor intensidad dependerá mucho de las circunstancias y de las estrategias de afrontamiento de esa persona. ¿Cuáles son esas fases, esas etapas, esos pasos en un duelo? Generalmente se suele hablar de las 4 tareas del duelo, ¿no? Que son las que vienen en los manuales, que queremos pensar que son ordenadas, 3 meses, 6 meses, un año, lo que sea, y evidentemente no es así. Podemos dar saltos atrás, saltos adelante. En primer lugar, aceptar la realidad de la pérdida. Es el momento inicial, el momento del shock, en el que la persona se da cuenta de que esa persona no está. Aquí ayuda mucho el hablarlo, poner nombre a todo, evocar esa situación. Tu hijo está muerto, o cómo te enteraste de que esta persona había fallecido. Hablar de ello ayuda a aceptar que esa persona ya no forma parte de tu vida, de una u otra manera. En segundo lugar estaría la gestión emocional de todo esto, ¿no? Las emociones, tendemos a pensar que en un duelo suele ser la tristeza, pero puede haber emociones de todo tipo. Puede haber ira, puede haber sensación de injusticia, puede haber incluso alivio, ¿no? Si es una situación que se ha alargado en el tiempo, la emoción que puede aparecer es el alivio. Y es una emoción que socialmente es complicada de aceptar. ¿Cómo voy a aceptar que me siento aliviado, aliviada de que esta persona haya fallecido? La culpa, la rabia, ¿no? Todos estos sentimientos, ¿no? Que te van... Y muy interesante lo que comentas, que no es algo lineal. No. Que puedes pensar, ya he pasado, esto a mí me ha provocado un sentimiento de ira, ya se me ha pasado, ya estoy bien, y al año de repente vuelves otra vez a tener Claro, eso, ¿no? Pueden suceder situaciones, podemos acceder a determinada información que haga que se remueva un poquito todo más por dentro, ¿no? Sí, digo, esta es la segunda etapa, no, pero sí. termina de contarme. Nada, la tercera estaría
el rol de la persona, ¿no? Cómo ese rol que tenía, ese papel, le ubico yo ahora en mi vida. El ejemplo de una pareja en el que fallece uno de los dos miembros, pues él siempre se ocupaba de la limpieza, o ella se ocupaba de toda la burocracia, o ella era la que cuidaba de los niños casi todo el tiempo. Ahora tengo que adaptar ese papel, mi vida se ha descolocado y ya no solamente he perdido, en el caso de una pareja, a mi pareja sentimental, a mi compañera sexual también, sino que ahora toda esa función que ella hacía con determinadas personas tengo que adquirir yo esos nuevos papeles. Y la cuarta etapa, que sería ya como la ultimita, ¿no? El recolocar esa figura en un lugar donde no duela tanto, donde ya no hay sufrimiento, donde podemos dar un resignificado a la pérdida y, evidentemente, continuar con nuestra vida. Cuando perdemos a alguien, al resto de las personas se llama de forma muy acertada supervivientes, porque vivimos a pesar de que esta persona ya no esté. Hemos dicho que el duelo puede prolongarse mucho en el tiempo, que no solamente es un año de manual, pero puede ser corto, puede ser rápido, un duelo rápido. Sí, hay casos en los que el duelo empieza a elaborarse antes de que la pérdida se haya llevado a cabo, ¿no? Un duelo anticipado, una persona que quizá está ya con cuidados paliativos, una relación que vemos que no va a ningún lado, pero seguimos ahí a sabiendas de que en algún momento la pareja se romperá. En esas ocasiones parte del duelo ya se ha ido elaborando, se ha ido dando un significado, se ha ido colocando todas esas emociones, entonces el proceso es un poquito más corto por regla general. Sí, no, desde luego, aquí generalizamos en todo caso porque cada uno pues vive todas sus emociones de una forma o de otra. Si yo me pongo a pensar en factores, ¿no? Siempre parece que intentamos buscar como el ABC para poder ubicar todo, ¿no? Pero ¿hay algún tipo de factor que nos pueda hacer predecir si el duelo de una persona va a ser un duelo sano o un duelo más patológico? Ejemplos prototípicos de duelos que pueden ser un poquito más complicados puede ser evidentemente la pérdida de un hijo, que va contra natura, ¿no? Una pérdida repentina también es más difícil de asimilar, porque en una pérdida, por ejemplo, por enfermedad, como decíamos antes, ya hemos ido trabajando un poquito eso. En duelos por suicidio, que lleva también el estigma social, ya no solamente he perdido a mi hijo, a mi pareja, sino que de alguna manera siento que se me está juzgando, pienso que no he hecho lo suficiente, entonces es un poquito más complicado. Duelos por fallecimiento en los que no aparece el cuerpo, donde no te puedes despedir porque no hay un cuerpo al que... la primera etapa, no aceptar la realidad de la pérdida, ¿cómo lo voy a aceptar si no lo he visto? Entonces es un poquito más complicado. Duelos en los que quizá ha pasado hace tiempo, no te han informado, es un poquito complicado. Con lo que dices ahora, ese duelo en el que no aparece el cadáver o no has podido despedirte o no, durante la época de la pandemia nosotros vivimos una situación muy complicada en la que fallecían en los hospitales o fallecían en las residencias o fallecían en otras ciudades y no podíamos verles, no podíamos enterrarles, no podíamos velarles, no podíamos... ¿Cómo se ha pasado eso y cómo se tiene que trabajar ahora en eso? Pues es una situación muy complicada, ¿no? Cuando fallece alguien, lo primero que se hace siempre para poder elaborar ese duelo es despedir a la persona, tomar contacto con la realidad de la pérdida, poder hacer todos estos ritos que nos ayudan a, bueno, poco a poco voy dando los pasos, juntarnos con la familia, sentir cómo nos sentimos arropados, entonces es muy complicado, entonces toca reconstruir otra vez un poquito lo perdido, lo que no hemos podido elaborar. Si no se han podido hacer ritos, se pueden hacer a posteriori, no hay ningún problema, ir al lugar donde la persona está enterrada y poder a partir de ahí elaborar esos pasos. Respecto a lo que hablábamos antes, que me ha venido ahora, de los duelos un poquito más complicados, a mí me gusta hacer hincapié en los duelos inhibidos socialmente, duelos, te pongo un ejemplo un poco extremo, en el que fallece el amante. ¿Cómo se gestiona eso? Duelos en los que fallece tu animal de compañía,
y la gente te dice que solo es un perro y tú le vivías como tu principal compañero. Duelos por aborto, ya sea espontáneo o inducido, ¿no? Lo que decíamos antes del ejemplo de la pareja, de esta persona ha querido cortar con la otra, ¿vale? Pero tengo que elaborar también el duelo y no hay nadie que me apoye, ¿no? Ahora ya no sé cómo está la situación, pero hasta hace unos años en los hospitales, cuando se iba a hacer un aborto inducido, porque quizá el feto venía mal o porque el feto, o sea, no tenía latido, quizá el niño, se daba un kit donde, bueno, abortabas, te quedabas en casa, el feto salía y tú seguías con tu vida y nadie te daba ninguna asistencia de ningún tipo. Te lo comías tú en tu casa como mujer o bien sola o con tu pareja si tenías suerte. Y eso es algo muy difícil de asimilar. Desde luego. Hablábamos también sobre la importancia de identificar. Hemos hablado de sentimientos, pero no solamente hay que identificar sentimientos, ¿no? Desde luego, manifestaciones hay en todas las áreas. Lo que más nos llama la atención, lo que se ve más fácilmente son las emociones, ¿no? Una persona que se siente triste, que ya no sale. Bueno, tenemos manifestaciones de todo tipo, manifestaciones físicas, dolores de cabeza, dolores de tripa, dolores musculares, fatiga, falta de sueño, hipersomnia, tener muchísimo sueño a todas horas, dificultades a la hora de alimentarnos porque la persona come en exceso o la persona ha dejado de comer, manifestaciones conductuales, ¿no? Respecto a lo que hacemos, llorar mucho, no llorar nada, dejar de salir, tener un exceso de actividad. Hay personas que en cuanto fallece alguien o bien pueden dejar la habitación tal cual estaba, como en un museo, ahí sine die, o inmediatamente al día siguiente, a los 2 días, vaciar toda la habitación. Entonces eso también nos da muchas señales. Y luego también a nivel cognitivo, todos los pensamientos que nos pueden venir, pueden surgir alucinaciones también. La persona puede descubrirse a sí misma en mitad de la casa llamando o buscando a la persona, y es importante que pongamos sobre la mesa que todas estas manifestaciones pueden formar parte de un duelo, de un proceso normal. Que es algo que no hay que asustarse, ¿no? Claro, a la persona le asusta mucho cuando me ha parecido verle y me estoy volviendo loca. Es algo normal y es un proceso. El cerebro se intenta adaptar a la nueva realidad. Podríamos decir que si lo que más deseamos es verle, quizá nuestro cerebro nos está diciendo, pues ahí le tienes. Si pasan X años del fallecimiento de una madre, por ejemplo, y en cierto periodo de tu vida, por lo que sea, pues porque ha sido tu madre o por lo que ocurra, tienes algunos de estos síntomas, ¿no?, de los que estamos hablando, ¿eso es algo normal o es que todavía no has pasado el duelo? No sé si me estoy explicando en la pregunta. Sí. O sea, ¿el duelo tiene un final real? Bueno, depende de lo que entendamos con duelo. Claro. En teoría sí. Vale. Hay un momento en el que dices, a ver, bajo mi prisma nunca deja de doler. No, desde luego. Una persona significativa siempre va a haber emociones buenas, pero también dolor, ¿no? Quizá podríamos hablar de duelo superado cuando dejamos de sufrir. De acuerdo. La diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Entonces, quizá si vemos que nos está interfiriendo mucho en nuestro día a día, que nos impide avanzar, hayan pasado 6 meses o hayan pasado 2 años, quizá es el momento de decir, pues voy a buscar ayuda, voy a ver cómo puedo organizar un poco todo esto. Si aparecen sensaciones de culpa constantes, si de alguna manera veo que me he quedado estancada. O sea, que es un sentimiento negativo por el que hay que pasar, algo que nos va a afectar en cierta medida, incluso varias veces. Otra pregunta que se me ocurre a mí, Seila, ¿todos los duelos tienen patrones similares dependiendo de la persona o no? No necesariamente, dependería del contexto, de la situación, de cómo se ha dado ese duelo, cómo ha surgido, si era algo que se podía esperar, si no. Imagínate que es el duelo de una persona con la que llevabas años sin hablarte. Entonces ahí va a haber más dificultades que si es con una persona con la que te llevabas muy bien y has podido despedirte y habéis podido conectar hasta el final, va a ser muy diferente.
Sheila, fíjate qué interesante lo que hemos hablado, ¿no? Saber eso, lo que nos dices muchas veces, ¿no? Otras veces que has venido, esa importancia de saber identificar, ¿no? Y conocernos a nosotros mismos, qué importante es. Y dejarnos acompañar. Cuando hablamos de duelo solemos hablar de bastones emocionales que tienen que pendular entre las personas o las actividades de afrontamiento y las de conexión vital. Las personas o actividades de conexión vital suelen ser más habituales. Venga, sal a tomar algo, venga, no lo pienses, ¿no? Personas que nos ayudan a continuar con nuestra vida. Pero bastones emocionales de afrontamiento son también importantes, ¿no? Personas que quizá están ahí para escucharnos otra vez sobre lo mismo, personas que nos ayudan a conectar, que podemos ver fotografías de la persona que no está. Es importante que tengamos ambos bastones, que no nos quedemos ni en uno ni en otro. Y para concluir, hablando de estos bastones, ¿qué se le dice a una persona cuando está pasando, no pasando ese duelo, sino pues lo mítico, ¿no? De doy el pésame, te acompaño en el sentimiento, yo en mi caso nunca sé qué decir, no sé qué decir, la verdad, porque es que no sé. ¿Qué hay que hacer ahí? Quizá la pregunta es qué no hay que hacer, ¿no? De acuerdo, ¿qué no hay que hacer? Lo que más nos sale son las palabras como de manual, las palabras establecidas, sí. De bueno, te acompaño en el sentimiento. Yo aquí siempre digo que me acompañas a dónde, ¿no? Es ley de vida, es lo que nos toca, cosas así, o era ya muy mayor. Eso muchas veces lo que hace a la persona es alimentar un poco el dolor. La persona, bueno, se siente agradecida, entiende que son palabras estándar, pero de alguna manera se pueden sentir culpabilizadas, juzgadas, bueno, pues quizá no debería estar así, porque si es ley de vida, entonces, bueno, quizá decir a la persona, estoy aquí, estoy para lo que necesites, y luego estar, es importante ser consecuente, ¿no? No es estoy aquí y luego ya me desentiendo. Si necesitas hablar o salir o lo que sea, y alejarnos un poquito de todas esas cosas de, bueno, puedes rehacer tu vida, eres muy joven, hay que tirar para adelante. Bueno, igual es más práctico decir, no sé qué decir, no sé con qué te puedo ayudar en este momento, no tengo palabras. Simplemente estoy y te escucho. Qué importante. Sheila, pues una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, muchas gracias. Y nosotros hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida, no se vayan.